Continuamos con nuestro estudio en el libro de Zacarías. Y antes de eso, tengamos una oración. Padre Celestial, como siempre, necesitamos tu guía, necesitamos tu presencia, necesitamos tu espíritu. Te ruego que nos ayudes para que entendamos lo que quieres decirnos. Te pedimos que nos des sabiduría en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, hemos discutido algunas profecías del libro de Zacarías y recordarán que en el capítulo 4 tenemos la visión del candelabro y el mensaje del santuario, la luz del mundo, y la medida que sería aplicada, la plomada. ¿Y cuál es el estándar de esa medida? A eso llegamos en el capítulo 5, donde tenemos el rollo volador y sus dimensiones y cómo se comparan con las del pórtico del templo de Salomón y cómo se comparan con el tamaño de los seres angélicos que cubrían el arca del pacto. El estándar de justicia es la ley de Dios. Y este mensaje vuela en medio de los cielos y entra al santuario más interno del individuo, así como el de las instituciones que deben representar a Dios en esta tierra. Y luego, en contraste con este estándar perfecto de justicia, tenemos otra medida, otro estándar. Es una medida falsa manejada por una iglesia. Y vimos las posibilidades para saber cómo podemos entender esto y cómo lo entendían los pioneros. Y descubrimos que este fue el estándar que puso la iglesia en reemplazo de los mandamientos de Dios. Y cómo los sistemas religiosos del mundo iban a tomar este estándar, que es como la mujer de Apocalipsis 13, quien establece un falso estándar en el mundo. Capítulo 17 de Apocalipsis. La gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, que controla los sistemas políticos y los mercaderes del mundo, el sistema católico romano. Y luego llegamos al capítulo 6. Este es un capítulo muy interesante. Se puede especular mucho en cuanto al significado de estas cosas. He leído una buena cantidad de cosas que la gente dice. Miraremos algunas de las posibilidades sin ser dogmáticos al respecto, simplemente intentando vincular estas profecías con las que encontramos en el libro de Apocalipsis. Las profecías siempre tienen que fundamentarse en profecías anteriores. Hasta ahora hemos visto que la ley es el estándar y que hay un conjunto de estándares falsos puestos por los sistemas religiosos del mundo. Y luego llegamos a los asuntos concernientes al final. Luego del capítulo 6 encontramos que el resto del libro de Zacarías habla acerca de cómo opera Dios, de establecer el reino de Dios, la lluvia tardía que caerá, a algunos de los problemas y conflictos que surgirán. Así que llegamos al final mismo del conflicto. Miremos entonces el capítulo 6 a ver qué podemos observar sin ser dogmáticos. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 carros que salían de entre 2 montes, y aquellos montes eran de bronce. En el primer carro había caballos alazanes o rojos, en el segundo carro caballos negros, en el tercer carro caballos blancos, y en el cuarto carro caballos overos rucios rodados, o castaños con manchas pequeñas. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo: Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo: estos son los 4 vientos de los cielos,
que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. Entonces este es el mensaje de Dios que sale. A veces el mensaje sale de manera pura. A veces el mensaje de Dios sale de manera perseguida. A veces el mensaje de Dios sale en una situación que es de todo menos perfecta. ¿Cómo encaja esto en la profecía? Empecemos de nuevo. Él ve 4 carros que salen de entre 2 montes, y son 2 montes de bronce. Y entre esos 2 hay un valle, y de ese valle que hay entre los montes vemos los caballos, llevando el mensaje al mundo. ¿Qué representan estos 2 montes? Siendo montes de bronce. Sin lenguaje simbólico. Estos montes probablemente representan al pueblo de Dios en 2 periodos de tiempo, pero son de bronce. El bronce es un metal que ha sido purificado. Antiguamente, el bronce puro era incluso más valioso que el oro, pues se necesitaba de un proceso de purificación para obtener bronce. Entonces, estos son periodos purificados del reino de Dios. El único momento en la historia en el que tal situación se presentó fue en la iglesia cristiana primitiva. Cuando comparamos eso con las 7 iglesias del libro de Apocalipsis, entonces veremos que todos estos periodos de tiempo, el primer mensaje que salió también era blanco y luego se deterioró, y al final de los tiempos sería nuevamente prominente. Y finalmente debe haber un escenario en el que el mensaje salga de forma pura y sin adulterar. Entonces, supongo que estos 2 montes son el reino de Dios y que son 2 periodos de tiempo distintos. Veamos unos versículos que nos pueden dar el paralelismo para ver que los montes son frecuentemente asociados al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, al reino de Dios. En Miqueas capítulo 4, versículos 1 y 2 leemos: Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes. Entonces, los montes son reinos. Pueden representar varios reinos, pero el monte de Dios o la iglesia de Dios o su organización también es representado por un monte. La casa del Señor será establecida por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Entonces, incluso si el falso estándar en el EFA ha destruido la verdad de la palabra de Dios y los requisitos de la justicia, el mensaje saldrá de nuevo, que es la ley de Dios la que está en medio del conflicto que ha estado rugiendo por 6,000 años. Ahora, el texto paralelo en Isaías capítulo 56, versículo 7, donde dice: Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Así que el monte se equipara con la casa de oración, por lo que tenemos un monte, una iglesia. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Es un evangelio universal. En Daniel 9, versículo 20 leemos: Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Él equipara al pueblo de Dios
con el santo monte de Dios. Entonces podemos suponer que los dos montes de bronce, es decir, que han sido purificados, están vestidos con la justicia de Cristo, así como el sumo sacerdote Josué fue limpiado de toda maldad. Entonces son dos periodos de tiempo en los que la iglesia se mantuvo vestida en la justicia de Dios, y entre ellos este valle, el mensaje en el periodo del valle. En el primer carro había caballos alazanes o rojos. El rojo es el color del sacrificio. Se asocia con martirio. En el segundo carro, caballos negros. ¿Caballos negros? Bueno, el negro se asocia con la oscuridad, es el opuesto al blanco. En el tercer carro, caballos blancos. Y en el cuarto carro, caballos overos rucios rodados o castaños con manchas pequeñas. Entonces tenemos una clase bien interesante de caballo alando el último carro, y este es el mensaje que sale del Señor. El primer carro, que es rojo, debe ser el periodo de martirio de la iglesia, que vino en el periodo apostólico, o es la manera en que lo interpretaremos si queremos compararlo con el libro de Apocalipsis. ¿Qué periodo de tiempo tuvimos después del periodo de martirio de la iglesia primitiva? Bueno, la iglesia apostató, entró en sincretismo. Constantino supuestamente se convirtió y entró el paganismo a la iglesia. El evangelio fue oscurecido y ennegrecido a lo que le llamamos la edad oscura, caballos negros. En el tercer carro, caballos blancos. El blanco es el color de la justicia. Entonces tenemos un periodo de martirio, de testimonio sacrificial del evangelio. Luego tenemos un periodo de edad oscura y luego regresamos a un periodo de caballos blancos. ¿Dónde tenemos un periodo de tiempo de caballos blancos? Bueno, si vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 3, y encontramos ahí el mensaje a la iglesia de Sardis, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Este es el periodo después de la Reforma. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Una declaración un poco rara. Entonces, por un tiempo la Reforma tuvo reputación de estar viva, representando a Dios, y luego se desvanece. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Hubo problemas que la Reforma nunca resolvió. Fueron confrontados con el asunto del sábado, el cual fue discutido en el Concilio de Trento, y tuvieron una oportunidad de aceptarlo, pero la iglesia decidió ceder, por lo que Roma quedó establecida con base en la tradición y la escritura como consecuencia. El trabajo de ellos no se completó. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, el prerequisito es que hay que velar. Hay que estudiar las señales de los tiempos, hay que estudiar las escrituras y saber cuándo será el tiempo de la visitación. Si vemos las señales en el mundo hoy, entonces creo que cualquier estudiante de la Biblia con discernimiento dirá que el tiempo de la venida del Señor está cerca. Pero si uno se vuelve indulgente, bueno, entonces no lo sabrá, que el tiempo se acerca. Pero entonces viene el versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, el periodo de la Reforma, que no han manchado sus vestiduras
y andarán contigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Entonces aquí tenemos el primer mensaje blanco de evangelio que sale. Debe ser una referencia a aquellos reformadores que se mantuvieron firmes por los principios de la justicia por fe y aceptaron el evangelio tal como está registrado en estas páginas, e hicieron de la sola escritura, sola gracia, solo Cristo, solo fe. Hicieron de eso sus cimientos, sobre los cuales se pararon. Entonces, un elemento de blanco viene dentro del mensaje. Pero la obra no está completa. No está completa. Así que vamos a la siguiente iglesia que encontramos en el versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Entonces, de la Reforma sale un movimiento que recoge a toda la gente de la Reforma. Esta es la iglesia de Filadelfia. Y dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La profundidad de esto es impresionante, la puerta abierta y cerrada, pero no estamos tratando hoy con el libro de Apocalipsis, así que no entraremos en esos detalles. El punto al que voy es el siguiente, porque aunque tienes poca fuerza, no es un grupo muy grande. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga del diablo a los que se dicen ser judíos o cristianos, porque así los llaman, y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Entonces, aquí tenemos una iglesia que sale del evangelio, que tenía elementos blancos y está purificada. Si regresamos al libro de Zacarías, entonces el primer carro con caballos rojos es el periodo después de la iglesia apostólica. Estamos en el valle. La iglesia apostólica era una iglesia pura con el evangelio de Dios sin adulterar. Tuvieron un derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia temprana. Hablaban en lenguas, comunicaban el evangelio en su propia lengua materna a muchas naciones, tribus y gentes, ardían por el Señor y miles eran bautizados en un solo día. Ese es el monte puro. Entonces viene el tiempo del martirio y luego el tiempo de tinieblas y luego el evangelio blanco sale de nuevo. Pero no es perfecto, de acuerdo al libro de Apocalipsis, pero encuentra cumplimiento en la iglesia de Filadelfia. ¿Cuál será esa iglesia? Bueno, ese sería el periodo de tiempo cuando los mileritas predicaban. Ellos iban a todas las denominaciones y predicaban acerca de la venida del Señor, y las doctrinas que habían sido ignoradas fueron redescubiertas y estaban siendo predicadas en una nueva forma y pureza que son parecidas a la primera. Entonces tenemos un periodo en el que este evangelio está saliendo, pero seguimos en el valle. Y después de este periodo, la escena cambia. De repente tenemos un cuarto carro con caballos manchados. Respondí entonces y dije al ángel que hablaba conmigo, Señor mío, ¿qué es esto? Y el ángel me respondió y me dijo, estos son los 4 vientos de los cielos que salen después de presentarse delante del Señor de toda la tierra. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte. Eso es fascinante. Van hacia la tierra del norte, la cual es Babilonia, claro. En la Biblia, la tierra del norte es Babilonia. Así que si hablamos de la Babilonia espiritual, estamos hablando del periodo de tiempo en que la antigua religión babilónica fue resucitada
en el catolicismo romano. La adoración a Semiramis y a su hijo Tamuz, una adoración a madre e hijo que fue establecida. De modo que el caballo negro es el periodo de tiempo en que el evangelio es restringido por el sistema babilónico. Van hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos. Entonces, después de ese tiempo de apostasía en el que la iglesia predicó vestida de cilicio, tenemos la reforma, los primeros elementos de blanco. Tenemos a Martín Luther resucitando las doctrinas de justificación por fe, la piedra angular del protestantismo. La expiación se convierte en una característica prominente de ese evangelio. El catolicismo romano niega la expiación. Según ellos, Jesús no murió por uno. Simplemente sus buenas obras hicieron expiación, así como las de María y las de los santos, las cuales se convierten en parte de la tesorería de méritos. No hay expiación en el catolicismo romano, no hay expiación en el Islam, no hay expiación en el budismo, no hay expiación en el paganismo de cualquier índole. El carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte, Babilonia, y los blancos salieron tras ellos. Entonces, ¿a dónde van? A la misma área, a las mismas iglesias. Entonces, al principio la reforma no quería separarse. Ellos no querían crear una nueva iglesia. Eventualmente tuvieron que hacerlo. Lo mismo con los mileritas. Ellos no querían crear una nueva iglesia. Ellos fueron a todas las denominaciones protestantes que existían, pero eventualmente se vieron forzados a separarse, pues ya no eran tolerados. Y luego vienen los caballos overos o manchados y los rucios o castaños. Y los rucios salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra. Y dijo, id, recorred la tierra. Y recorrieron la tierra. Ahora, Dios envía a su pueblo a ministrar al mundo. Y hay dos tipos de caballos que alan el último carro, lo cual es algo fascinante. Tenemos los caballos rucios, que son de un color rojo más brillante, lo que indica que también hay un elemento de sacrificio. Y este componente del último carro va por todo el mundo, recorriendo la tierra. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces el último carro tiene este aspecto universal de predicar el evangelio. Pero hay otro componente. Versículo 8. Luego me llamó y me habló diciendo, mira, los que salieron hacia la tierra del norte hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Hicieron reposar mi espíritu en la tierra del norte. Entonces tenemos los caballos negros que fueron a la tierra del norte, fueron al periodo babilónico o a la Nueva Babilonia. Pues Martín Luther, ¿recuerdan? Él dijo que la iglesia era cautiva de Babilonia y escribió un documento acerca de la cautividad babilónica de la iglesia, hablando del catolicismo romano que había tenido cautiva a la iglesia. Y luego habla del blanco que va tras él, que para dejar las cosas claras es el periodo de la reforma. Y los overos van hacia el sur. El último carro es alado por dos tipos de caballos, los overos y los rucios. Los rucios, como hemos visto, van por todo el mundo y predican el evangelio. Están siguiendo la comisión del evangelio, pero los overos van hacia el sur. Ahora, el sur en las escrituras representa a Egipto, el camino del mundo. ¿Cómo es posible que un carro pueda ser alado por dos tipos de caballos? Uno de ellos, rucio, que va por todo el mundo y predica el evangelio de acuerdo a la gran comisión, y el otro, overo, yendo hacia Egipto.
¿Dónde encontramos una situación así actualmente en el mundo? Si miramos el libro de Apocalipsis, podemos regresar a este capítulo luego. ¿Qué sigue después de la iglesia de Filadelfia? Bueno, la iglesia de la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Entonces necesitamos ese oro, esa fe, esa verdadera, esa justicia verdadera, ese cambio de carácter. Así que la última iglesia mencionada en el libro de Apocalipsis es una iglesia dividida. Tenemos varias categorías de personas. Tenemos a los tibios, tenemos a los fríos, tenemos a los calientes. Es una iglesia dividida. Entonces, en el mismo sentido de aquí, en el libro de Zacarías, la última iglesia, con el último mensaje del Evangelio, está dividida. Tenemos la mitad alando hacia Egipto y la otra mitad cumpliendo con la comisión. No podemos tener un carro alado hacia dos lados. Va a terminar roto. Entonces algo debe pasar. Uno de los dos grupos tendrá que ser cortado del carro tarde o temprano. Y como es el mensaje de Dios, los overos tendrán que ser cortados. Y entonces Dios tendrá una iglesia que hace lo que Dios proclama que debemos hacer. Solamente una vez que ese zarandeo haya ocurrido, una vez que los overos y los rucios sean separados, entonces podemos establecer el segundo monte del Señor, en el que el Evangelio saldrá nuevamente al mundo sin adulterar. Así que tenemos los dos montes. Uno de ellos representa el Evangelio puro en la Iglesia Apostólica, tal como lo fue durante el reino primitivo. Y luego tenemos los periodos evangélicos. Y finalmente tendremos una iglesia dividida entre un brazo secular y un brazo que intenta mantenerse fiel al Evangelio, recorriendo el mundo, esparciendo el mensaje. Y habrá conflicto en la iglesia, habrá un zarandeo. Y luego la lluvia tardía será derramada igual que la lluvia temprana. Y ese grupo que reciba la lluvia tardía representará de nuevo el monte de bronce entre esos dos periodos. Entonces esto es justo al final de los tiempos. Versículo 9. Y la palabra del Señor vino a mí diciendo: Toma de los del cautiverio a Heldai, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día, y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le hablarás diciendo: Así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: He aquí el varón, cuyo nombre es el renuevo, una referencia al Señor Jesucristo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Entonces, después de ese periodo de tiempo, cuando las iglesias habrán hecho su trabajo y finalmente hay un zarandeo y el evangelio puro sale nuevamente al mundo bajo el poder de la lluvia tardía, ahí es cuando muchos de los que están en Babilonia vendrán. Tendremos nuestros Heldais, nuestros Tobías,
y vendrán y junto con el pueblo de Dios construirán la casa del Señor. Habrán escuchado el mensaje de Apocalipsis, el mensaje del segundo ángel que dice ha caído Babilonia y el gran clamor que dice salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Y Dios establecerá su reino final, que nunca será removido. Entonces, entre los dos tenemos las varias dispensaciones de la predicación del Evangelio y luego el reino final. Él, Jesucristo, el Mesías, edificará el templo del Señor, su iglesia, y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz habrá entre ambos. Así que Dios y su pueblo estarán en perfecta armonía. Habrá un concilio de paz entre Dios y su pueblo. Las promesas del pacto serán restauradas. Las coronas servirán a Helem, a Tobías, a Jedaías y a Gen, hijo de Sofonías, como memoria en el templo del Señor. Qué impresionante promesa que aquellos que salen de Babilonia se unirán al pueblo de Dios y recibirán coronas de gloria, pues han escogido su posición a favor del Señor. Básicamente, Zacarías nos dice que la última iglesia consiste de dos facciones, que estas dos facciones estarán tirando en diferentes direcciones, pero eventualmente habrá un zarandeo. Y el mensaje de verdad de Dios, con base en la Biblia y el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, que es el espíritu de profecía, saldrá nuevamente a todo el mundo, para todas las naciones, y muchos saldrán de Babilonia para reemplazar a aquellos que han sido echados por el zarandeo y tomarán sus posiciones del lado de Dios. Y el Señor construirá su reino. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo del Señor. Esto solo puede pasar bajo el derramamiento del Espíritu de Dios, en la lluvia tardía, por lo que esto es el último monte de bronce. Es todavía en el futuro. Pero creo que el tiempo es corto y pronto habrá un zarandeo. Y Dios vomitará de su boca, de acuerdo a la promesa en el libro de Apocalipsis, a aquellos que quieren ser manchados o overos y quieren regresar a las doctrinas de Egipto y al secularismo y traer de vuelta a la iglesia todas esas maneras de adoración mundanas. Si puedo hacer una pregunta, ¿qué fue necesario para mantener a la gente en la iglesia bajo el mandato de los discípulos cuando ocurrió el derramamiento del Espíritu, cuando hubo lenguas de fuego sobre las cabezas de esos discípulos? Y la Biblia dice que eran de un pensar. ¿Era el estilo de adoración? ¿Era la música? ¿Era la formación espiritual? ¿Era la tecnología o ideología de la iglesia emergente lo que los mantuvo adelante? No, estaban ardiendo por la verdad sin adulterar. Y así será también al final. Por lo que muchos de los que vendrán de lejos, gente que ni sabemos que ha sido tocada por la levadura del esparcimiento del Evangelio, mediante aquellos dispuestos a recorrer la tierra llevando ese mensaje, a veces bajo grandes pruebas y con la oposición de los caballos manchados en nuestro medio. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo del Señor, y conoceréis que el Señor de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz del Señor vuestro Dios. Entonces la condición siempre ha sido la misma. Si escuchamos la voz del Señor diligentemente, esto pasará. Y creo que el tiempo cuando estos versículos se cumplan está muy cerca. Así que habrá un zarandeo, una purificación de la iglesia, y se establecerá el segundo monte
después de este periodo de tiempo, cuando se difunde el Evangelio bajo estas circunstancias no tan favorables. Y a ese monte vendrá la gente a unirse a Dios en medio del tiempo de angustia cual nunca ha sido. Leamos acerca de estos eventos al continuar. Las visiones ahora están completas. Tenemos las 8 visiones y creo que abarcan los periodos de tiempo que hemos experimentado en la iglesia cristiana. Capítulo 7. Aconteció que en el año cuarto del rey Darío vino palabra del Señor a Zacarías a los 4 días del mes noveno, que es Kisleu, cuando el pueblo de Betel había enviado a Sarecer con Regem-Melech y sus hombres a implorar el favor del Señor y a hablar a los sacerdotes que estaban en la casa del Señor de los ejércitos y a los profetas, diciendo: ¿lloraremos en el mes quinto? ¿Haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años? Vino pues a mí palabra del Señor de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas primeros cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? En otras palabras, Dios les está recordando lo que es el verdadero ayuno. Cuando ayunaron en el pasado, ¿por qué ayunaron? Ayunaron por su duelo, estaban en cautiverio. ¿Era un ayuno verdadero o el que Dios requiere que cambie el corazón? ¿El ayuno de impulsos correctos para esparcir el Evangelio? Estamos teniendo una idea de lo que Dios requiere de su iglesia final. ¿No son estas las palabras que proclamó el Señor por medio de los profetas primeros? Es decir, creed a sus profetas y seréis establecidos. Cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el Negev y la Cefela estaban también habitados. Entonces Dios les está diciendo: regresen a los buenos caminos antiguos, crean a los profetas, confíen en la palabra de Dios, construyan sus cimientos en un así dice el Señor. Y vino palabra del Señor a Zacarías diciendo: así habló el Señor de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad a cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Entonces, estamos hablando nuevamente de los principios de la ley. Segunda tabla, la relación con el prójimo. Versículo 11. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, dice el Señor de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Entonces, así como fue con la nación de Israel, así fue con la iglesia cristiana. El primer evangelio fue puro, sin adulterar, en la justicia de Cristo. Y luego vinieron los varios componentes en medio que hemos discutido, y luego de nuevo será establecido con base en la obediencia a los requisitos de Dios, no porque uno tenga que hacerlo, sino porque así lo desea en su corazón. Capítulo 8. Vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice el Señor: yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte del Señor de los ejércitos, monte de santidad.
Entonces aquí tenemos la promesa de que habrá una restauración a pesar de los tiempos pasados de apostasía. ¿Saben? Vemos la apostasía y decimos, ¿dónde está Dios en todo esto? Dios permite que la apostasía entre en nuestras filas para despertarnos. Cuando la apostasía se vuelve tan grande que la vemos a cada vuelta, entonces seremos capaces de decir nuevamente, ¿dónde está la verdad? Una apostasía que es tan obvia que un niño la puede ver, debiera hacer que uno regrese a la palabra de Dios, al verdadero fundamento. Él establecerá su iglesia, incluso si viene de un sistema apóstata. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas. A pesar de lo que pase, Dios vencerá. Así es el Señor de los ejércitos. Si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, también será maravilloso delante de mis ojos, dice el Señor de los ejércitos. ¿Creen que no pasará? Claro que sí, habrá un remanente. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. He aquí, yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol. Yo lo salvaré de los dos lados de la brújula. Yo lo salvaré de las ideologías introducidas por falsos maestros. Muchas de ellas salidas de la imaginación de Ignacio de Loyola. Y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios en verdad y en justicia. Esos son los dos pilares, la verdad y la justicia. ¿Qué es la verdad? Tu palabra es verdad, Jesús es la verdad, la ley es la verdad. Esas son las definiciones. La justicia solo viene por el Señor Jesús y solo por Él. Versículo 9. Así ha dicho el Señor de los ejércitos, esfuércense vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas. Siempre hay que regresar a los profetas. Si rechazamos a los profetas que Dios nos ha enviado y el remanente tiene un don profético, si lo rechazamos, tendremos que pagar las consecuencias. Desde el día que se echó el cimiento a la casa del Señor de los ejércitos para edificar el templo, porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Había aflicción, pero en medio de eso Dios levanta profetas, y si uno escucha a los profetas, podrá encontrar paz y descanso. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice el Señor de los ejércitos. Entonces vendrá un cambio, porque habrá simiente de paz. La vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. La promesa del Señor de restaurar su iglesia a la pureza apostólica es el enfoque del capítulo 8. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré, y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Esta es una maravillosa promesa de restauración. Porque así ha hecho el Señor de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice el Señor de los ejércitos, y no me arrepentí. Yo lo hice, yo los castigué. Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Tipológicamente, la iglesia de Cristo será restaurada. Ahora escuchemos la restauración. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Entonces, ¿de qué se trata? Dar testimonio. Si tenemos el Evangelio y nos aferramos egoístamente a él, entonces moriremos de hambre,
pues solo compartiendo se puede llenar de nuevo la taza. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Puertas, juicio. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. Aquí tenemos las dos tablas de la ley: amor al prójimo y no jurar falsamente a Dios. Amor a Dios. Porque todas estas son cosas que aborrezco, dice el Señor. De vuelta en armonía con la palabra de Dios. Versículo 18. Vino a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto, el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. Ya no más ayunos falsos, no más justicia basada en obras. Trabajar en el temor del Señor y por su poder. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán: vamos a implorar el favor del Señor y a buscar al Señor de los ejércitos. Yo también iré, y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar al Señor de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor del Señor. Así ha hecho el Señor de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto a un judío o un cristiano, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Ahí está la promesa de la restauración del remanente. Habrá pocos, pero será un derramamiento del Espíritu, pues el corazón ha sido traído de vuelta a armonía con la palabra de Dios. Y 10 personas se aferrarán a uno que tenga la verdad y dirán: iré contigo, iré a la casa del Señor. Y veremos una restauración cual el mundo nunca ha visto. La palabra de Dios triunfará, la verdad de Dios triunfará, la justicia de Dios será establecida en la tierra. Debemos hacer nuestra parte. Debemos pedirle a Dios que cambie nuestros corazones para que podamos ser parte de este movimiento final, este reino final de bronce que será establecido y que durará por toda la eternidad. Oremos. Padre Celestial, es una historia triste que tu iglesia haya visto tanta aflicción, muchas apostasías. Levantaste una iglesia en blanco y no pasó mucho antes de que nuevamente se separara en facciones, a algunas que se mueven hacia Egipto, mientras que otras intentan cumplir con la comisión del Evangelio. Señor, sé que el tiempo de la restauración vendrá. Habrá un derramamiento de la lluvia tardía y la gente de Babilonia, atrapada en Babilonia, tu pueblo, vendrá y se aferrará al manto de un hombre diciendo: vamos a orar en la casa del Señor. Gracias por estas promesas. Te ruego que podamos tener el privilegio de ser parte de ellas. En el nombre de Jesús. Amén.